Reciban todos un cordial y caluroso saludo, con el deseo sincero de que se encuentren bien en compañía de sus familias y en sus hogares. Bien, continuando con el trabajo que nos quedó pendiente del primer video, en esta oportunidad voy a presentar un conjunto de ejemplos que ilustran un poquito esa teoría que hicimos anteriormente. Había anunciado primero unas simulaciones, pero considero que los ejemplos ayudan a entender un poco más lo que tiene la teoría y nos la aterrizan un poquito más. Desde luego que las simulaciones la tendremos, iremos a revisar las simulaciones también para que ustedes se den cuenta cómo funciona la lógica de la graficación de las funciones. La primera pregunta que nos hacemos es, digamos, ¿qué información? A ver, vamos a escribirlo aquí. ¿Qué información requiero realmente para graficar? Bien, a este respecto pues uno puede decir muchas cosas, ¿no? Entonces, pero básicamente es lo siguiente: va a necesitar saber la concavidad. Esto es si A es mayor que 0 o A es menor que 0. La siguiente cosa que voy a necesitar saber es el corte con los ejes. Corte con los ejes. Vamos a necesitar el discriminante, ¿cierto? Porque mediante él sabemos el corte en X, si existe o no. Y finalmente a esos vamos a necesitar, si es posible encontrarlo, el vértice. Y la respuesta es desde luego, siempre será posible encontrar el vértice, porque es un elemento que, digamos que sin la existencia de él no existiría la parábola. Bueno, con este resumen breve empezamos nuestro trabajo. Lo vamos a hacer con la parábola y igual a x al cuadrado menos 8x más 19. Tenga en cuenta que entonces aquí a es igual a 1, b es igual a menos 8 y c es igual a 19. Así las cosas, entonces lo primero que examinaremos es la concavidad. La concavidad. En este caso a es mayor que 0, es exactamente 1. Eso quiere decir que la parábola es cóncava hacia arriba. Es decir, la parábola va a abrir hacia arriba, pero además va a estar en su forma estándar. Ni está más amplia de lo que debiera estar, ni está más cerrada, sino digamos que está en su condición normal, porque el valor de a es exactamente 1. Es una condición, digamos, natural de la parábola. La segunda cosa que tendríamos que revisar son los cortes en X e Y. Ese es, digamos, el segundo aspecto que tendríamos que entrar a revisar y que nos va a aportar posteriormente en el gráfico de la parábola. Entonces el corte en Y lo conseguimos haciendo X igual a 0. Y si hacemos X igual a 0, Y será igual a 19, como puede usted verificarlo directamente sobre la ecuación. Es decir, cuando yo reemplazo en la ecuación el valor de X por 0, voy a encontrar que la imagen va a ser igual a 19 en Y. Bien, esa es una de las primeras cosas que tendríamos que decir. El corte en X, los cortes, digamos cortes en X, ¿cierto? Se consiguen, los cortes en X los conseguimos haciendo Y igual a 0. La cosa, sin embargo, no es tan sencilla. Debemos examinar primero el discriminante para poder establecer si efectivamente existen o no cortes en el eje X. Recuerden que el discriminante es b al cuadrado menos 4ac. Para los valores que tenemos, esto será menos 8 al cuadrado menos 4 por 1
por C, que será 19. Y haciendo estas cuentas, pues tendremos que esto es 64 menos, aquí vamos a tener que esto es 76. Y finalmente vamos a tener que esto es menos 12, o sea, esto es menor que 0. Eso implica que el discriminante es menor que 0 y no existen raíces reales. O sea, nuestra parábola va a estar ubicada por arriba del eje X. Finalmente vamos a preguntarnos por el vértice de la parábola. El vértice de la parábola. ¿Cómo se consigue el vértice? Pues lo conseguimos mediante la expresión menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Así las cosas, pues menos b sobre 2a, para nuestro caso particular, pues será menos 8 sobre 2 veces multiplicado por 1. Y esto es 4. Es decir, la componente en X del vértice es 4. La componente en B va a ser la función evaluada en 4. Si usted hace el ejercicio juicioso de hacer esa cuentica ahí, va a encontrar que eso es 3 el valor. Y entonces vamos a tener el vértice, va a estar ubicado en el punto 4,3. Con esa información ya podemos nosotros, digamos que, elaborar una gráfica aproximada de lo que sería la ecuación. Los datos que tenemos entonces son los siguientes. Sabemos que, por una parte sabemos que A es mayor que 0, o sea nuestra parábola abre hacia arriba. También sabemos que el corte en Y es igual a 19, o si prefiere está en el punto 0,19. El corte en X no existe. El corte en X no existe. El vértice de la parábola lo encontramos en el punto 4,3. Creo que ahí completamos la información que hemos buscado. Ahora el trabajo consiste en dibujar la parábola en estas condiciones. Bien, voy a hacer un gran esfuerzo acá de dibujarla en este lado. Mis aptitudes como dibujante son bastante básicas, pero digamos que vamos a tratar de hacer lo que mejor se puede. Digamos que estos son los reales en X y estos serán los reales en Y. Vamos a suponer que por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 3. Por acá, en la intercepción de estos dos valores, acá está 4, por acá está 3, va a estar el vértice de la parábola. O sea, nuestra parábola tiene un vértice que está en este punto. Pero además ese punto es importante por otra situación también, ¿no? Porque nos representa el eje de simetría de la parábola, es decir, lo que abra hacia este lado también abrirá hacia este lado. Por acá muy arriba vamos a poner unos puntos suspensivos, está el valor 19, que es precisamente el valor en el que la parábola corta al eje Y. Entonces ya con esa información podemos hacer, digamos, un dibujo aproximado, ¿cierto? Ustedes perdonarán mi habilidad ahí. Vamos a hacer un dibujo aproximado de cómo vendría la parábola. No, esta nos quedó como muy una recta, ¿no? La cuestión es más curva acá. La parábola iría hacia arriba y aquí tendría también la parábola siguiendo acá. Noten ustedes que el dominio de la parábola en este caso van a ser todos los números reales y el rango son los números de 3 hacia arriba incluyendo el 3. Entonces esa es otra información que podríamos colocar. Dominio, los reales, todos los reales, y el rango, ¿cierto? Los reales mayores o iguales a
3. Y con eso, digamos, finalizaríamos nuestro primer ejemplo. Entonces, repasando rápidamente nuestro asunto hemos encontrado que la parábola abre hacia arriba, que tiene un corte en el punto 0,19, que corte con el eje X no existen, y que el vértice de la parábola es 4, 3, y aunque no lo escribimos, por acá hay un eje de simetría en X igual a 4. Y entonces tenemos perfectamente toda la información de la parábola para hacer un esbozo. Un esbozo es un dibujo aproximado de lo que es el gráfico de la parábola. Si quisiéramos algo exacto, pues tendríamos que usar seguramente un software, que hay bastantes en el mercado y hay algunos libres. Yo particularmente les sugiero dos, yo uso dos. Uno es WX Máxima, es un muy buen software para este tipo de cosas, y aún mejor GeoGebra. Ambos son software libre, diferente de ser gratis, es libre, es decir, cumple todas las libertades del software libre. Se puede redistribuir, se puede modificar, se puede utilizar de acuerdo a la licencia que tiene el software libre. Bien, será nuestro primer ejemplo. Voy a variar ahora y voy a utilizar la ecuación y igual a 2x al cuadrado más 8x más 7. Aquí hay una diferencia sutil comparativamente con la otra. Las diferencias se encuentran en que en esta tenemos este valor acá que es diferente de 1. El valor ahí es diferente de 1. Eso implicará que la parábola va a estar un poco más cerrada de lo usual. Van a crecer las imágenes de la función un poco más rápido, entonces va a estar un poco más cerrada. Vamos a proceder exactamente de la misma manera en como lo habíamos hecho anteriormente. Es decir, miramos la concavidad, y en este caso A es igual a 2, o sea, es mayor que 0, entonces es cóncava hacia arriba, un poco abierta, ¿no? Los cortes, digamos cortes en X y estarán dados por X igual a 0, entonces Y tendrá el valor de 7 y ella cortará el eje vertical en 0,7 tal y como lo hicimos en el caso anterior. Es decir, basta con que usted evalúe la ecuación en X igual a 0 para obtener la segunda componente en Y. Bien, ahora estamos interesados en los cortes en X, y aquí es donde es importante ser cuidadoso porque es cuando hacemos que Y sea igual a 0. Para eso debemos examinar si existen o no existen cortes en X, y con ese fin utilizamos el discriminante de la ecuación. Que ya habíamos dicho es igual a b al cuadrado menos 4ac. O sea que esto es igual a 8 al cuadrado menos 4a, que en este caso es 2, por c, que en este caso es 7. Entonces aquí tendremos 64 menos, aquí estará 2 por, a ver, aquí será 7 por 4, 28 por 2, 56. 64 menos 56, eso nos da 8, o sea, es mayor que 0. Es decir, la parábola sí tiene cortes, ¿cierto? Entonces existen cortes con el eje X. Existen cortes en X. El asunto es encontrarlos. Vamos a tratar de encontrar los cortes en el eje X. ¿Listo? Bien, ¿cómo lo hacemos entonces? Pues ayer estudiamos una fórmula que era menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4
menos 4AC sobre 2 veces el valor de A. Así las cosas, tenemos que, sabiendo que A es igual a 2, que B es igual a 8 y que C es igual a 7, y también ya habiendo calculado el discriminante que es igual a 8, podemos decir entonces que X es igual a menos B, o sea, menos 8, más o menos la raíz del discriminante, que en este caso el discriminante ya dijimos que era 8. A ver, por acá donde está, el discriminante es 8 sobre 2 veces el valor de A. Entonces 2 por 4. 2 veces el valor de A, perdón, aquí es 2 por 2. Y con las cuentas un poco rápidas, tenemos que esto es menos 8, más o menos 2 raíz de 2 sobre 4. Fíjense que aquí yo puedo calcular mitad, acá también puedo calcular mitad, y abajo también puedo calcular mitad. Entonces voy a tener aquí, por acá voy a tener que X es igual a menos 4 más o menos la raíz de 2, todo esto sobre 2. Y entonces tenemos una primera raíz real, x1. Esa primera raíz real es menos 4 más raíz de 2 sobre 2. Y una segunda raíz real, x2 igual a menos 4 menos raíz de 2 sobre 2. Y entonces ya tenemos las raíces del polinomio en el eje X y hemos completado los dos cortes. ¿Qué nos queda pendiente? Entonces, a ver, de lo anterior, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos que la concavidad es positiva. Exactamente A es igual a 2. El corte en X, tenemos que los cortes en X, en Y es igual a cuando X valía 0, y entonces eso nos dio 7, y hay un corte en el punto 0,7. Los cortes en X los encontramos en los puntos, vamos a ver, los encontramos en los puntos menos 4 más raíz de 2 sobre 2,0 y en el punto menos 4 menos raíz de 2, todo esto sobre 2,0. Bien, ya tenemos entonces cortes con el eje X, cortes con el eje Y, la concavidad. Ahora nos toca encontrar la simetría. Listo, pues vamos a buscar la simetría de la parábola. O el vértice, realmente eso nos lleva a una cosa a la otra. Vamos a calcular entonces la simetría, el vértice. Entonces el vértice, tal como nos lo presentan, es menos b sobre 2 veces a, f de menos b sobre 2 veces a. Haciendo esa cuentica aquí, pues nos va a dar que menos b sobre 2a va a ser igual a menos, y el caso b en este caso dijimos que era 8, igual que en el caso anterior, sobre 2 veces a, o sea, sobre 2 por 2. Esto entonces va a ser igual a menos 2, es el valor que vamos a tener ahí de vértice. Va a ser el vértice, la componente en X del vértice, es decir, vamos a tener menos 2 y el otro valor será f de menos 2. Pero también X igual a menos 2 va a ser el eje de simetría.
el eje de simetría de la parábola. Ahora, al calcular f de menos 2 juiciosamente, pues vamos a encontrar de que ese valor va a ser exactamente igual a menos 1. Revisémoslo por algún caso. Entonces vamos a hacer f de menos 2 va a ser igual a 2 por menos 2, a 2 por menos 2 más 8 por menos 2 más 7. Este menos 2 pues está al cuadrado acá. Y aquí tendremos entonces que esto es 2 por 4 más 8 por menos 2 más 7. Entonces finalmente esto da 8, esto da menos 16 más 7. Entonces 8 menos 16 da menos 8, más 7, efectivamente esto es igual a menos 1, y nuestro vértice estará ubicado en el punto menos 2, menos 1. Y ya tendremos, digamos, la información suficiente para poder graficar la parábola. Entonces, como en el caso anterior, voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacer la gráfica de esta ecuación. Bien, veamos acá, vamos a trazar esto acá. Veamos que este es el eje X, perdón, el eje Y. Por acá tendremos el eje X. Estos son los reales en X. Estos serán los reales en Y. Nuestra gráfica va a estar con eje de simetría en el punto menos 2, f de menos 2, que es exactamente el punto menos 2, menos 1. Entonces digamos que menos 2, menos 1. O sea, la cosa va a estar por aquí, aquí va a estar la parábola. Ella corta en el punto 7, o sea, la parábola va a cortar, digamos que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, va a estar bastante inclinada. Va a pasar aquí por estos dos valores, ¿no? Aproximadamente 1.41, digamos 2, esto va a estar como en menos algo, menos un valor por acá muy cercano al eje, por acá va a estar, es un valor cercano. Aquí va la parábola y va a pasar por el punto 7, a ver si logramos dibujarla más o menos apropiadamente por acá, y luego iría simétricamente hacia arriba. Por acá, por este punto, va a pasar el eje de simetría, o sea, en X igual a menos 2. Y aquí va a tener el punto 7, y este punto de acá va a ser menos 2, menos 1. Será el punto de simetría de la parábola. Bien, esa digamos que es una manera de graficar la parábola, de escribirla, de esto. Bien, hay otra manera de presentar este mismo ejercicio, de hacer la lectura de la parábola de una manera un poco más rápida. Voy a finalizar mostrándoles cómo podríamos reescribir esa parábola de otra manera. Vamos a escribirla así. Digamos que por acá tengo la parábola y igual a x al cuadrado menos 8x más es más 8x, no, más 8x. Aquí sería, aquí tengo 2x al cuadrado más 8x más 7. La idea aquí entonces es hacer que esto se me vuelva un trinomio cuadrado perfecto. Voy a suponer en el paso que corresponde a la búsqueda de los valores del corte con el eje X.
Entonces voy a suponer que y es 0 y entonces la parábola quedaría algo así como 2x al cuadrado más 8x más 7 igual a 0. La idea es convertir esto en un trinomio cuadrado perfecto que me permita sacar con mayor facilidad el valor de la x de una manera un poco más fácil. Entonces el paso 1 que yo haría, vamos a poner aquí paso 1 para las personas que les gustan las indicaciones paso a paso. Voy a dividir, todo lo voy a dividir por a igual a 2, es decir, por este primer término. Entonces al dividir entre 2, ¿qué voy a tener? Voy a tener que esto va a ser x al cuadrado más 4x más 7 medios igual a 0. Eso hará entonces que la parábola me quede con un valor A1, es decir, un valor estándar. El paso 2 que voy a hacer aquí es dejar las variables en uno de los lados y pasar la constante al otro. O sea, aquí me queda x cuadrado más 4x igual, y entonces aquí me queda menos 7 mitades, 7 medios. La idea es convertir esta parte de acá en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces el paso 3, digamos, paso 3, ¿qué vamos a hacer en el paso 3? En el paso 3 voy a sumar aquí en este espacio, la mitad de este valor elevada al cuadrado. Entonces la ecuación me quedaría x cuadrado más 4x más la mitad de 4, todo elevado al cuadrado, igual a menos 7 medios más la cantidad que sumé anteriormente, la mitad de 4 elevado al cuadrado. Haciendo, digamos, las simplificaciones de rigor, pues aquí que me va a quedar que esto es x cuadrado más 4x más, aquí serían 16 sobre 2, 8. Y esto, bueno, 8 no, realmente es 4 dividido entre 2 da 2, elevado al cuadrado aquí es 4, ¿no? 4 dividido entre 2 da 2, elevado al cuadrado es 4. Y aquí en el otro lado me queda menos 7 medios más 16 cuartos, pero 16 cuartos es lo mismo que 4. La expresión que me queda aquí en este lado es un trinomio cuadrado perfecto y la podemos factorizar como x, el signo que está aquí, más, y la raíz del último término, que en este caso es 2 al cuadrado. Por el otro lado, entonces, pues haremos la suma que está aquí. El 4 en medio son 8 medios, menos 7 medios, pues aquí me dará 1 medio. Inicialmente, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros inicialmente dividimos. ¿Entre qué valor? Nosotros dividimos inicialmente entre 2. Entonces, para finalizar el paso, íbamos en el paso 2, el paso 3, el paso 4, es recuperar precisamente ese valor. Para eso vamos a coger la expresión y vamos a multiplicarla toda por 2. Me va a quedar que esto es 2 por x más 2 al cuadrado igual a 1 al multiplicar aquí por 2. Note usted que el vértice lo tomamos, entonces vamos a ver el vértice en este caso. El vértice aquí corresponde a cada uno de estos valores, al valor que está aquí y al valor que está al otro lado de la igualdad con el signo cambiado. Entonces vamos a tener que esto es, en x va a ser menos 2 y en y va a ser menos 1. El 2 que tenemos acá, pues es el valor, digamos, que me da la amplitud de la parábola, que me da la concavidad de la parábola. Entonces ese 2, como ya lo hemos dicho, abre hacia arriba, está un poco ampliada la parábola. Y para encontrar el valor de x basta con que yo haga el despeje ahí. Entonces tenemos que esto es x más 2 al cuadrado igual a 1 medio.
Tomando raíces en ambos lados, pues esto será x más 2 igual a más o menos 1 sobre la raíz de 2. Y esto es x igual a menos 2 más o menos 1 sobre la raíz de 2. Que si usted hace, digamos, las cuentas que hay que hacer ahí, va a encontrar que el valor de la raíz coincide con el valor anterior. Bien, esto entonces es lo que quería compartir con ustedes un poquito. Posiblemente hagamos algunos ejemplos más en la clase para que usted, digamos, los mire. Lo invito que revise juiciosamente estos dos ejemplitos, son claves, fueron escogidos de manera bien especial para que ilustren la teoría que tenemos. Nos vemos en el horario que acordamos para nuestra clase y espero que este trabajo pues haya sido de provecho para ustedes. Mucho optimismo, mucho trabajo, mucha energía y nos veremos entonces en la clase.